Primeramente, hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos en Cristo y no hermanos en Cristo. Les saludo en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Dios bendiga a todos los hermanos que miran nuestros videos, los que se han escrito para que les lleguen los videos que subimos, que yo sé que hay gente que le gusta la sana palabra, que le gusta siempre oír la verdad, aunque la verdad a veces es un poco dura o es dura, pero trae bendición. Y es lindo que hay personas que les gusta oír la verdad. Dios bendiga a todo aquel que ve los videos, escucha. Bendito se hace la palabra de Dios. Dios bendiga a todos ustedes. Les saludo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Voy a poner un video para que usted analice lo que dice este varón sacerdote católico que está por las redes sociales, a veces hablando mucho del hermano protestante, tirando duro al hermano protestante, al evangélico. Y le voy a poner este video para que usted analice las palabras, analice lo que dice este varón, y luego voy a hablar en breve yo basado en eso, pero analice lo que dice este varón Luis Toro. Ustedes saben por qué Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años. ¿Por qué no se bautizó cuando era niño? El hermano separado me va a decir, para darnos ejemplo. Y eso no es verdad. Jesucristo no se bautizó cuando tenía 30 años para darnos ejemplo. Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años por un motivo muy importante. Porque cuando Él nació, no había quien lo bautizara. ¿Se acuerda quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Echen cabeza, ¿quién era mayor de Juan Bautista y Jesús? Juan Bautista. ¿Cuántos años le llevaba Juan Bautista a Jesús? 6 meses. Ahora pregunto, ¿por qué Jesús no se bautizó cuando tenía 8 días de nacido? ¿Cuánto tiempo tenía Juan de nacido? 6 meses. ¿Usted se imagina que un niño de 6 meses se ponga a bautizar a un niño recién nacido? ¿Puede hacerlo? No le cuenten a los protestantes, no le cuenten. Porque ellos dicen, Jesús no se quiso bautizar niños para que ustedes no bauticen a los niños. Error, error, error. Jesucristo no se bautizó niño porque Juan tenía 6 meses de nacido. Y era imposible que lo bautizara. Así de sencillo. Dios te bendiga, hermano. Usted ha escuchado lo que dice este varón. Este varón pues es una persona que tiene miles de seguidores, personas que realmente están adheridas a esta persona. Ahora, una de las cosas que yo quiero aclarar en primer lugar, bendito sea el nombre de Jesús, es que Jesucristo es ejemplo en todas las áreas de nuestra vida como creyentes. Si hay un ejemplo en la escritura hacia nosotros, se llama Jesucristo. Él dice que Jesucristo no se bautizó para darnos ejemplo, cuando claramente que Jesucristo lo hizo de esa forma para dejarnos a nosotros un ejemplo a seguir. Algo que Él está diciendo es que no hubo quien lo bautizara de niño, que por eso no se bautizó de niño. Esto prácticamente son palabras infladas porque no se relacionan en el poderío y la autoridad que tiene Dios para hacer lo que Él quiere hacer conforme a su voluntad. Quiero hablar tres partes en este momento. No voy a tomar mucho tiempo, gloria al Señor. Le voy a dar toda la gloria al Señor en esta breve enseñanza, explicación. Dije en primer lugar, Jesús es ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando hablamos del bautizo, realmente Él lo hizo así para darnos a nosotros ejemplo, aunque este hombre diga que no. La otra parte es para cumplir la justicia enviada de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y lo vamos a ver con la Biblia. Y la otra parte es que Él estaba haciendo la voluntad del Padre que le envió. Estas tres partes
las voy a explicar. En primer lugar, Jesucristo, cuando viene a esta tierra, es para nosotros el mayor ejemplo. Jesucristo es el mayor ejemplo que los apóstoles, que cualquier personaje que menciona la Biblia en lo que es la santidad, la obediencia hacia nuestro Padre Dios. Jesucristo es el mayor ejemplo a seguir. En todas las áreas de vida que vivió Jesucristo es nuestro ejemplo. Cuando Él practica el bautismo, Él nos está dando a nosotros un ejemplo a cumplir la justicia de Dios. Y quiero mostrar con la Biblia un texto bíblico sobre lo que es el trabajo que Él vino a hacer. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, habló que ejemplo nos había dado el Señor para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Claramente, cualquier persona que tiene el Espíritu Santo puede realmente estar en desacuerdo y refutar esto, que Jesucristo sí es ejemplo para nosotros. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, nos convertimos, tenemos que tomar por ejemplo en primer lugar a Cristo y los apóstoles y los hombres que agradaron a Dios. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. O sea que esto significa que la vida que vivió Jesús, la vivió modelando para el creyente, siendo ejemplo para aquellos que iban a seguir su camino. Bendito sea el Señor. Nos dejó ejemplo cómo hacer las cosas. ¿Quién es este hombre para quitar, para decir públicamente que él no está dando un ejemplo al ser bautizado de adulto? Está realmente hablando mal de Dios el Padre, y lo voy a aclarar ya al final. Es realmente no conocer quién es Dios cuando Él está diciendo que no se bautizó de niño porque no había quien le bautizara. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es Dios y Dios es todopoderoso. Para Él no hay imposible nada. Alabado sea el Señor. Entonces, en primer lugar, Jesucristo es nuestro ejemplo en todas las áreas de nuestra vida espiritual, porque el bautismo es un acto espiritual, no carnal. Un acto espiritual mandado por el Padre. Bendito sea el Señor. La otra parte, bendito sea el Señor, que yo quiero enfatizar y más que nada tratar en breve, la justicia. Cuando Jesús va a las aguas, no fue porque tenía pecado. Él todo lo hizo para nosotros. Si Él fue al bautizo, si Él fue a la muerte, Él vino a vivir una vida, bendito sea el Señor, en obediencia al Padre, para beneficio de nosotros. Él no tenía nada, es más, ni por qué venir a sufrir, ni por qué venir a esta tierra, pero Él vino enviado como justicia para nosotros. Entonces, cuando Jesucristo llega a Juan se le oponía. Y Juan Bautista le dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le da una palabra: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Wow. Entonces aquí Jesucristo nos está dando una palabra grande, tremenda, que Él se estaba bautizando para que nosotros, bendito sea el Señor, que por medio de Él, bendito sea el Señor,
somos justificados, entramos en esa justicia, lo hagamos así como Él lo hizo. El que hace como Él lo hizo, entra en esa justicia. La justicia que viene de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Porque nosotros no somos justos nada. Nosotros somos pecadores. Entonces, la justicia de Él es atribuida a nosotros cuando hacemos como Él lo hizo. Bendito sea el Señor. Ahora te voy a llevar a ese texto bíblico, San Mateo. Si tú tienes Biblia y quieres leer la Biblia, puedes ir y buscar ese texto bíblico, porque la Biblia, bendito sea el Señor, es la que se debe de usar para, bendito sea el Señor, tener nosotros en claro cómo están las cosas del Señor. Entonces Jesús vino a Galilea, de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. San Mateo 3, verso 13. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea que Jesucristo, al bautizarse, lo hizo en beneficio para ti y para mí. No para su beneficio, sino para nuestro beneficio. Porque su justicia es atribuida a nosotros. Cuando nosotros hacemos como Él lo ha dejado, cuando seguimos sus pisadas, tomamos su ejemplo, nos arrepentimos aceptándolo como Señor y Salvador, vamos a las aguas bautismales, su justicia es atribuida a nosotros y somos declarados justos por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo dice la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 1. Ahora, la palabra a nosotros nos enseña claramente. La Biblia a nosotros, bendito sea el Señor, nos da la claridad que su justicia es, bendito sea el Señor, atribuida a nosotros. Por eso Jesús le dice a Juan: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El Padre nos está dando una oportunidad por medio de su Hijo Jesucristo, porque Él es justo y envió su justicia a través de su Hijo. Bendito sea el Señor. Ahora dice la Biblia enseña en Romanos 5, 21. Quiero leerte estos pasajes bíblicos porque nos dan una gran bendición a nosotros. Nos dan, bendito sea el Señor, conocimiento. Romanos, bendito sea el Señor, capítulo 3, gloria al Señor. Romanos capítulo 5, verso 21, dice la Escritura. Voy a leerte este texto bíblico. Dice así la palabra del Señor: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Fíjese cómo dice la Escritura. La Escritura a nosotros nos enseña. Dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia de Jesucristo, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿La justicia de quién? La justicia no mía, la justicia de Jesucristo, que es atribuida a mí. Él se bautizó para cumplir la justicia enviada del Padre por medio de Él. Por eso cuando nosotros lo hacemos como Él lo hizo, entramos en su justicia. Y su justicia es atribuida a nosotros. Bendito sea el Señor. Y ya no somos llamados más culpables, sino justificados por la justicia de nuestro Señor Jesucristo.
Esa justicia, bendito sea el Señor, es enviada por el Padre, porque el Padre es justo. Bendito sea el Señor. Antes de condenar, antes de que venga el juicio, antes Él envía su justicia, porque Él es justo. Dice la palabra en Gloria al Señor, 2 Corintios 5, verso 21, también nos habla claramente. 2 Corintios 5:21, dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, escucha bien, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dice la palabra del Señor, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Cristo. La Biblia es clara. Jesús, cuando se bautiza, Él dice: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado a Cristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Alabado sea Dios. De manera que por Él, bendito sea su justicia, es atribuida a nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos, lo reconocemos como Señor y Salvador y nuestro único Dios, y nos bautizamos, bendito sea el Señor, somos hechos justicia para Dios por medio de Él, de Jesucristo. Por eso el bautismo no es para un bebito. El bautismo es para un adulto. Bendito sea el Señor, que reconoce su pecado, que reconoce a Cristo como su único Señor y Salvador. Bendito sea el Señor. El bautismo no es para un bebé. El bautismo es para una persona, bendito sea el Señor, que llega al conocimiento de que es pecador, que reconoce que es pecador. Bendito sea el Señor, que reconoce que necesita un Salvador, que necesita un abogado, alguien que me dé su caso. Bendito sea el Señor. Cuando esta persona viene a Cristo, recibe a Cristo, se arrepiente, se bautiza como Él lo dejó como ejemplo. Bendito sea el Señor. Oyes, esta persona viene siendo justicia de Dios en Cristo. O sea, viene siendo justo, declarado inocente por medio de la justicia de Jesucristo. Porque nosotros no somos justos nada. Nosotros somos pecadores, somos injustos, somos malos. Pero Él es bueno, bueno, para siempre es su misericordia. De modo que Él sí es ejemplo, y Él se bautizó para que nosotros hagamos como Él hizo, para que su justicia sea atribuida a nosotros, que obedecemos como Él nos ha dejado como ejemplo. Ahora, hay otra parte tan importante, que es la parte donde yo a veces me siento mal. Digo, esta persona, tanto conocimiento que tiene, supuestamente teólogo, supuestamente conocedor de las Escrituras, conocedor supuestamente de Dios, pero ¿a dónde rebaja Dios? Cuando Él dice que Jesús se bautizó de adulto y no de bebé, porque no había quien lo bautizara. Oye, ¿a dónde nosotros ponemos al Todopoderoso? ¿Hasta dónde lo rebajamos? En que el Padre no halló y no pudo, alabado sea el Señor, cumplir su voluntad de que su amado Hijo fuera bautizado de niño. El Padre en esta ocasión no tuvo el poder, la autoridad, no pudo lograr encontrar a alguien, hacer algo para que su voluntad de que su hijo se bautizara de bebé se cumpliera. No pudo. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. La voluntad del Padre que está en los cielos fue que su hijo se bautizara de adulto para dejarnos ejemplo. Pero ellos buscan la manera de cómo tapar, de cómo justificar
lo que ellos hacen, el desvío de ellos. Buscan la forma. A veces les es difícil a estas personas que son tan famosas, que los tienen por elocuentes y que saben mucho. Les es difícil a ellos reconocer. Aunque una persona humilde vaya y le diga la verdad, salen ellos refutados, aunque les hayan dicho la verdad. Pero Dios es el Todopoderoso y a cada uno le va a dar su pago. Yo por estas palabras que te estoy diciendo, yo voy a dar cuenta. Yo estoy seguro en Jesucristo que fue la voluntad del Padre que su Hijo se bautizara de adulto. Gloria al Señor, porque Dios me ha dado de su Espíritu Santo. La Biblia a nosotros nos enseña que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Si su voluntad hubiera sido que su hijo se bautizara de bebé, estoy seguro que se bautiza de bebé. Porque Dios tiene todo el poder. Quiero en este momento enfatizar unos textos bíblicos solamente en breve para tener conocimiento de lo que Jesús decía cuando estuvo en la tierra. Jesús siempre estuvo sometido a la voluntad del Padre. Él no hizo la voluntad de los hombres. Él se sometió a la voluntad del Padre. Hay un texto en San Juan, capítulo 6, verso 38. San Juan, capítulo 6, verso 38. Quiero llevarte a ese verso. Si tú quieres leerlo, si no, escúchalo. Dice la palabra así. Dice así la palabra: porque he descendido del cielo, dijo Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En todas las áreas de su vida, Jesucristo estuvo haciendo la voluntad del Padre. El bautismo con que se bautizó Jesucristo es el bautismo que está vigente hoy en día, aunque le guste a la gente o no le guste a la gente, aunque le guste al diablo o no le guste al diablo. El bautismo con que se bautizó Jesucristo es el bautismo para nosotros. Y aunque diga que no es ejemplo, es ejemplo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Él hizo la voluntad del Padre al bautizarse en esa edad. Fue la voluntad del Padre que su Hijo se bautizara ya de adulto y no de bebé. Y es la voluntad del Padre que nosotros también nos bauticemos, bendito sea el Señor, al reconocer a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador de nuestras vidas, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Así es como lo enseña la Biblia. Aquí Jesús nos deja una palabra tan importante, que Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Desde que Jesús es bautizado, ahí comienza a marchar la voluntad del Padre, porque Jesucristo ahí comienza su ministerio. Jesús ahí comienza. Bendito sea el Señor, fue impulsado por el Espíritu Santo a ayunar 40 días con sus noches. Jesucristo no se salió fuera de la voluntad y cayó obligadamente a bautizarse como adulto, porque no hubo quien lo bautizara de niño. Santo Padre, o sea que rebajamos a Dios como Dios, si Dios fuera una persona común como nosotros. No, Dios es todopoderoso, Dios es grande, su voluntad se hizo. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús se bautizó, se hizo su voluntad. Bendito sea el Señor, y no la voluntad de los hombres. Fue su voluntad, bendito sea el Señor, que se bautizase ya adulto. Bendito sea el Señor, porque nada le hubiera impedido a Dios, gloria al Señor, nada lo hubiera detenido bautizarlo de bebé. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando Jesucristo es bautizado, le envía una voz el Padre y le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Le envía una voz el Padre. Si Jesús se bautiza de bebé, ¿cómo le iba a enviar el Padre su voz?
Si un bebito no entiende, no comprende, hubiera oído la voz del Padre. Cuando Jesús se bautiza, el Padre está dando testimonio que fue su voluntad que Jesús se bautizase ya adulto. Claro que sí. San Mateo capítulo 3, dice la palabra del Señor: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Así dice la palabra. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y dice la Biblia: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué le envía a Dios su voz? Justificando el acto, honrando el acto de obediencia que su Hijo estaba dando. Cada vez que una persona adulta se arrepiente de sus pecados, acepta a Jesucristo, se bautiza, el Padre también le envía su voz. Este es mi Hijo amado, en él me complazco, porque pasamos a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. La Biblia lo enseña ampliamente. Bendito sea el Señor. Dice claramente: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos, no eran. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 1, verso 11. Dice que los cuales no son engendrados de voluntad de hombre, bendito sea el Señor, ni voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Claramente dejamos claro que Jesucristo, al bautizarse, hizo la voluntad del Padre, porque así fue la voluntad del Padre. Bendito sea el Señor. Nunca podemos rebajar a Dios a la forma de un ser humano que no pudo, no halló, bendito sea el Señor, no logró que su Hijo se bautizase de bebé cuando era su voluntad que se bautizase de bebé. Él no pudo lograr, no pudo encontrar el medio, alguien que lo bautizara de bebé. Dios esta vez se le acabó el poder. Alabado sea Dios. Dios bendiga a este hombre y tenga misericordia de este hombre. Dios salve esta vida. Y yo no estoy hablando esto para ofender a alguien. Solamente es poniendo el nombre de Dios en alto. Porque Dios es Dios. Y Él hace como Él quiere y a como Él le place. Estos hombres son los que hablan cuantas cosas infladas para tapar lo que ellos hacen. Bendito sea el Señor. Nunca en la Biblia encuentras a un bebé bautizándose. Nunca. No lo hay. Y si las personas dicen del carcelero se bautizó con toda su casa, hay una forma de bautizar que se viene estableciendo desde que Juan el Bautista comienza a bautizar. Nunca entró un niño, nunca, nunca. La Biblia nunca dice que se haya bautizado un niño, pero de adultos, sí hay muchos ejemplos. De adultos hay muchos, demasiado. Bendito sea el Señor. Ahora, cierro con esto. Delante de Dios estoy y afirmo por el Espíritu Santo de Dios que Dios me ha dado, que la voluntad del Padre fue que su Hijo se bautizara ya adulto. Se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Si no hubiera sido la voluntad del Padre que su Hijo se hubiese bautizado y adulto, el Padre cumple su voluntad y lo bautiza de bebé. Estoy 100% seguro. Dios lo hubiera hecho. Estoy seguro que el Padre es todopoderoso para buscar medios para que hubiesen bautizado a su Hijo de bebito.
así como fue presentado, así como, bendito sea el Señor, se escribió como humano, bendito sea el Señor, así como fueron, lo llevaron, bendito sea el Señor al templo, él hubiera buscado, no hubiera fallado el Padre en hacer su voluntad de que su hijo se hubiese bautizado de bebé, pero no es así, no es así. Fue la voluntad del Padre que su hijo se bautizase y adulto. Jesús lo dijo. Deja porque así conviene, así como lo voy a hacer. Así conviene que cumplamos toda justicia. Hermano, que Dios te bendiga. Amigo, que vas a ver este video, que Dios te bendiga. Y no es para hacerle daño a nadie. Analice las palabras, analice la escritura, analice lo que se ha dicho y dé usted, bendito sea el Señor, el punto de vista correcto conforme a la escritura. No conforme dicen los hombres, sino conforme a la escritura. Bendiciones, que Dios te bendiga. Te amo en Cristo Jesús.